a lo que son tus prioridades, ¿verdad? Lo que son las necesidades del individuo. Crea para reunirnos, coordinar una cita, ver cuáles son las necesidades, cuáles son las expectativas y cómo podemos proyectarlo. Si tú lo que quieres es comprar una casa con ese dinero posteriormente, esos gastos de cierre, que a veces son más de lo que esperamos. ¿Cómo ese dinero se va a multiplicar? Correcto. Con mucha alegría y felicidad, bienvenido a otro podcast de Power Business Woman. Hoy vamos a estar hablando varios temas que están surgiendo en las redes sociales, así que para eso me acompaña Mai, Hola, saludos. Diana Saludos. y Mayra. Saludos. Todas nosotras representantes autorizadas vamos a estar tocando esos temas con información. Así que yo quiero comenzar primero. Si ustedes saben que, ¿verdad?, este año hemos pasado por mucha crisis financiera, tanto en Puerto Rico como en los Estados Unidos. Ha sido un año bastante retante, lamentablemente. Difícil económico. No solamente para nosotros, sino también para la educación, para los niños, los jóvenes. Se han visto muchos problemas financieros. Así que yo quiero hablar qué nosotros podemos hacer ante esta crisis, cómo nosotros nos podemos preparar, cómo nosotros podemos buscar ese dinero que necesitamos. ¿De dónde uno saca dinero primero? Sí. Que mucha gente lo que recurre es a los préstamos. Van al banco, llenan una solicitud, esperan una aprobación y esperan que el banco le conteste para pedir ese préstamo. Y no solamente préstamos, a las tarjetas de crédito también, probablemente sí que es peor. No, con los intereses que tienen. Sí, que son sumamente altos, pero el mismo desespero de la persona no toma en consideración el alto costo que va a pagar por ese préstamo. Pues mira, personalmente yo no he tenido que recorrer a hacer un préstamo en la banca, así que yo quiero saber más o menos cómo eso funciona. O sea, ¿qué es lo que se tiene que hacer en este caso? Haces una solicitud a la institución financiera, Ok. ellos hacen una indagación de crédito, te aprueban la cantidad requerida. Al interés que esté en ese momento. En base a la experiencia que tenga la persona crediticia, en base también Que te escalvan todo lo que ponen. todo, y todo debe depender también el salario de la persona, Ok. el nivel de compromiso que tenga la persona. Eso significa pues lo que deba actualmente la persona versus lo que esté generando el ingreso. Y la capacidad. La aprobación, sí, la aprobación va a depender de muchos factores. Sí. Pero el detalle aquí, más importante que hay que tomar en consideración es a la hora de devolver ese dinero, ¿cómo lo vamos a devolver? Mira, los intereses están sumamente altos. Pues es la ganancia del banco, ¿verdad? No obstante, imagínate utilizar ese interés que estás pagando a una institución bancaria a tu favor. O sea, tú eres- Como si fueras tu propio banco. Exacto. Eso es excelente. Ese es un concepto que existe y es el concepto del power banking. Es como tú puedes sí. ser tu propio banco. Me parece interesante eso. Realmente, ante la crisis que estamos pasando, necesitamos herramientas que nos ayuden a planificarnos financieramente y que podamos tener ese retorno al momento o a largo plazo o a corto plazo que podamos recibir y a sentirlo como apoyo financiero realmente. Pero ¿cómo creamos una estructura para eso que me están mencionando del Power Banking? ¿Cómo funciona eso? Ok, el concepto del power banking simplemente está atado a un instrumento que es totalmente personalizado. Va a ir acorde a lo que son tus prioridades, ¿verdad? Lo que son las necesidades del individuo y de esa manera se crea para proyectarnos hacia el futuro. Sí, que es totalmente personalizado. O sea, que tú me estás diciendo que ese dinero yo lo voy aportando, pero de ese mismo dinero, cuando va creciendo, yo puedo hacer los retiros. Eso es correcto. En cuestiones de préstamo, de retiro, ¿cómo es el asunto? ¿Igual que los bancos? No, igual que los bancos no. Lo primero que es que te va a facilitar el proceso de obtener tu propio dinero. No tienes que pasar por una indagación de crédito, no tienes que pasar por todas esas estrategias que utiliza el banco para poder aprobarte y darte tu dinero. Y para yo poder retirar ese dinero, ¿hay algunos requisitos en particular que yo debo saber de antemano para saber cuándo puedo contar con ese dinero, cuándo lo puedo retirar? Mayra, siempre que el dinero esté disponible, es tuyo. Exactamente. Pero lo que me refiero es el tiempo. ¿Eso lo puedo sacar en cualquier momento? Todo depende de las aportaciones que haya habido en ese tipo de mecanismo. O sea, podemos hacer unas aportaciones estratégicas. Claro que sí, no. Para eso es bien importante reunirnos, coordinar una cita, ver cuáles son las necesidades, cuáles son las expectativas y cómo podemos proyectarlo. Si tú lo que quieres es comprar una casa con ese dinero posteriormente, esos gastos de cierre que a veces son más de lo que esperamos, ¿verdad? Ok. Sí, y muy Entonces, importante, en este mecanismo el factor acumulación
Sí, eso iba a preguntar porque suena muy bonito, pero ¿y cómo ese dinero se va a multiplicar? Correcto. El interés compuesto es la clave. Ok. Busquen siempre mecanismos que tengan interés compuesto. ¿Y cómo funciona Eso, ajá, exacto. Fácil. Cualquier persona que tenga tarjeta de crédito sin darse cuenta ya sabe lo que es un interés compuesto. ¿Por qué? Porque cuando deja de pagar ese balance que le debe a la tarjeta de crédito, ¿qué sucede? Te cobran interés sobre el interés que ya tenías acumulado en ese balance. Pero lógicamente va en función del banco. En este caso, ese interés compuesto funciona a tu favor. Es decir, que tu cuenta sigue creciendo, Independientemente si yo lo hago retiro. Claro. independientemente. Y si le, Porque haces, siempre va a ser balance sobre el balance. si le haces préstamo, vas a pagarte interés a ti. Ok, y una vez yo creé este concepto de Power Banking, ¿desde qué momento yo puedo retirar dinero? ¿Hay un periodo específico de 6 meses, un año? ¿Cuánto más o menos yo puedo retirar? Todo depende de la aportación. ¿No? Y Pero- va a depender también de que el dinero esté disponible. Entiendo. Entonces, si ya este concepto ha tenido este éxito, ¿verdad? ¿Qué ejemplos nos puedes dar de cómo funciona? Es decir, de algún cliente, algo que ya haya pasado que tú me digas, mira, esto funciona así, esta es la estructura que va corriendo esta planificación. Sí, mira, tenemos un cliente que, por Ok. ejemplo, estaba haciendo unas aportaciones mensuales de $200. Ya llevaba alrededor como de 5 años y ya tenía pues un balance bueno establecido Ok. en la cuenta y tuvo la necesidad de retirar dinero porque quería pagar parte de los estudios de su hijo de ese semestre. Excelente. Exacto. Y entonces en vez de retirar de su cuenta de ahorro regular, lo que hizo fue que lo retiró del mecanismo que ya él tenía establecido. Me parece ideal porque realmente es un apoyo financieramente que uno está recibiendo. Entonces, me mencionaste que él retiró ese dinero. ¿Cómo es ese proceso de retiro? ¿Toma mucho tiempo? No, eso simplemente lo solicita. Y ya la compañía le envía un cheque o se lo puede depositar directamente a su Que no cuenta. tienes que entrar en el proceso como los bancos de aprobación, ni un tiempo, de indagación, de nada, nada de eso. Correcto. Usted es dueño de su propio dinero, esto es todo. Bueno, aquí la pregunta de los 90,000 chavitos. Ustedes saben que el banco lo que tú solicitas, lamentablemente tú falleces y el banco lo congela. ¿Qué pasa con este dinero que es tu propio banco? Si tú falleces, ¿qué pasa con ese dinero? Si tú eres el dueño del banco. Sí, porque el banco cuando la persona fallece congela las cuentas y entonces ahí entra en otro proceso. ¿Qué pasa en este instrumento en particular? Recuerde que usted va a ser su propio banco. Ese instrumento es suyo y usted va a decidir a quién le va a dejar ese dinero. Y una vez la persona fallecida, se entrega un acta de defunción, el dinero pasa directamente a los beneficiarios. Entiendo. Eso quiere decir que no me tengo que ocupar de esa área, no tengo que ir a un abogado, no tengo que correr para poner qué se va a hacer con esta reguera del propio banco. Ya está establecido el mismo instrumento que nos van a ser los beneficiarios. Pues mire, se parece ideal este instrumento, así que si ustedes quieren más información sobre este concepto, contáctense al 787-688-4991 y le agradecemos sobre todo a nuestro sponsor PWR Retirement Group, así que contáctenos y lleguen aquí a la oficina en la avenida Roosevelt 1332. Así que los esperamos, que tengan un excelente día. Hasta la próxima. A la próxima ahí.